Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo sobre el libro de Job, capítulo 21 y versículo 1, donde dice: Entonces respondió Job y dijo: Téngase en cuenta que se ha pensado extraño que Job nunca retomara el argumento de una resolución que estaba tan lleno de piedad y convicción, pero sin embargo al reanudar la disputa con sus amigos debe de ceñirse a lo que empezó en primer lugar. Si este es el caso o no, lo veremos en el curso de nuestras observaciones más adelante. Pero si lo es, se le puede atribuir una razón muy suficiente. Porque si una apelación como esta hecha de la manera más solemne no los convencía de su inocencia, tenía razón para pensar que sería lo mismo si lo hubiera repetido una segunda y una tercera vez. Por tanto, no le quedó, pues, otro recurso que seguir el argumento con el que había comenzado, es decir, para combatir el falso principio sobre el cual ellos fueron tan atrevidos para condenarlo. Y note que esto lo hace efectivamente a lo largo del presente capítulo, mostrando que muchos hombres malvados viven larga y prósperamente y finalmente mueren en paz aparente, y son además enterrados con gran pompa, lo cual muestra que esta vida no es el estado apropiado de retribución, sino que los hombres serán juzgados y recompensados en lo sucesivo. Continuar con los versículos 2 y 3, donde dice: Oí atentamente mi palabra, y sea esto el consuelo que me decís. Toleradme y yo hablaré, y después que haya hablado, escarnecer. Comienza diciendo: Oye con diligencia mi discurso, ya que si no tienes otro consuelo que administrar, al menos concédeme este. Sé tan amable, sé tan justo, que me dé una paciente audiencia. Continúa diciendo: y sea este tu consuelo, ya que lo aceptaré en lugar de aquellos consuelos que me debías en esta mi aflicción y que yo esperaba de ti. Y además será un consuelo para vosotros en la reflexión el haber tratado con ternura a vuestro afligido amigo. Sigue diciendo: permíteme hablar. Por tanto, si la interrupción que me has dado es así, y sigue diciendo: y después de haber hablado, burlaos. Es decir, si no defiendo mi causa con argumentos sólidos y convincentes, continuar con vuestras burlas. Continuará con el versículo 4, donde dice: ¿acaso me quejo yo de algún hombre? ¿Y por qué no? ¿Se ha de angustiar mi espíritu? Comienza diciendo: ¿mi queja es para el hombre? No. Si lo fuera, veo que de poco serviría quejarme, ya que no presento mi queja ni tampoco espero alivio de ustedes, ni de ningún hombre, pero solamente lo espero de parte de Dios, ya que le estoy derramando mis quejas, y por tanto a Él apelo, que Él sea juez entre tú y yo. Ante Él estamos en igualdad de condiciones, y por lo tanto tengo el privilegio de ser escuchado también como ustedes. Y si fuera así, continúa diciendo, ¿por qué no ha de turbarse mi espíritu? No tendría motivos para preocuparme, porque no me consideraron, ni siquiera me entendieron correctamente, pero mi queja es a Dios, quien me permitirá hablar aunque vosotros no. Continuar con el versículo 5, donde dice: miradme y espantaos, y poner la mano sobre la boca. Comienza diciendo: obsérvenme
y sorpréndanse. Considere en lo que voy a decir acerca de la maravilla prosperidad de los peores hombres y las presiones de algunos buenos hombres, y os llenará de asombro la misteriosa conducta de la divina providencia en esto. Sigue diciendo, y pon tu mano sobre tu boca, es decir, calla, espera en silencio el resultado y no juzgues nada antes de tiempo, ya que el camino de Dios está en el mar y su senda en las muchas aguas. Nótese que cuando no podemos dar cuenta de lo que hace el permitir que los malvados prosperen y los piadosos sean afligidos, ni tampoco comprender la profundidad de esos actos, nos conviene sentarnos y admirarlos, ya que como dice Job capítulo 17 versículo 8, los hombres rectos se asombrarán de esto. Continuar con el versículo 6, donde dice, aunque yo mismo cuando me acuerdo me asombro, y el temblor estremece mi carne. Comienza diciendo, aun cuando recuerdo tengo miedo, ya que el mismo recuerdo de lo pasado me llena de pavor y de horror. Como bien sabía Job, que el relato que estaba a punto de dar de la prosperidad de los malvados, por necesario que fuera para su argumento, tendría algo de chocante en los oídos de aquellos a quienes se dirigía. La delicadeza con que lo presentaba así es inimitable. Continuará con el versículo 7, donde dice, ¿por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Comienza diciendo ¿por qué viven los impíos? Es decir, larga y felizmente ellos envejecen en su estado próspero. Sí, son poderosos en poder, como también señala Job capítulo 21, versículo 9, y el primer libro de Samuel capítulo 26, versículo, ya que son preferidos a los lugares de autoridad y confianza, y no solo hacen una gran figura, sino que tienen un gran dominio. Ahora bien, si las cosas son como dices, ¿cómo sucede esto? ¿Por qué el Dios justo distribuye las cosas tan desigualmente? Nótese que la descripción que sigue de un estado próspero es tal que podría, en verdad, justamente crear envidia si un hombre malvado en cualquier estado fuera envidiado, porque tenemos aquí los principales ingredientes de la felicidad humana en lo que respecta a esta vida, reunidos y además descritos en términos que se adaptan exactamente a la sencillez de los modales y las formas de vivir en la época y el país de Jacob como, en primer lugar, seguridad y protección para ellos mismos y también para su familia. Sigue diciendo, sus casas están a salvo del miedo, es decir, de las incursiones de los ladrones, podemos suponer, o de las depredaciones de los clanes vecinos tan comunes en aquellos tiempos antiguos y de los cuales Job había sentido los dañosos efectos. A continuación, habla de la salud o la libertad de las enfermedades. Se llama en el lenguaje de esa época la vara de Dios. A esto también se suma la abundancia de ganado, las riquezas de aquellos tiempos, y luego viene una descendencia numerosa y esperanzada. Y note qué cuadro rural ha dibujado de ellos cuando dice, envían sus pequeños como un rebaño, es decir, como un rebaño de ovejas o cabras, como la palabra significa, en gran número y con dulce concordia, que es un deleite singular para ellas y sus padres. También parece ser que toman el pandero y el arpa y se regocijan al son de la flauta. Y por último, y para colmo, tras una vida próspera y placentera, llega una muerte fácil.
Continúa diciendo, pasan sus días en la riqueza y en un momento bajan a la tumba. Es decir, que sus días pasan en un flujo continuo de prosperidad hasta que caen en la tumba sin gemir. Como todo, en este divino poema es maravilloso. Apenas hay algo más que admirar en él que la variedad de descripciones que se nos da de la vida humana, en su más exaltada prosperidad, por un lado, y en su más profunda angustia por el otro. Porque esto es lo que su tema lo llevó a entenderse sobre ambos lados, con esta única diferencia, que los tres amigos eran para limitar la prosperidad a los buenos, mientras que Job insiste en una distribución mixta de las cosas de la mano de la providencia, pero, como todos ellos, casi en cada discurso amplían sobre uno u otro de estos temas, y lo hacen con la variedad de imágenes y colorido en que nos pintan estos diferentes estados, todos naturalmente extraídos de la naturaleza y conforme a la sencillez de aquellos tiempos antiguos, inexpresablemente divertido y también entretenido, ya que siendo considerados entonces como las dispensaciones de la providencia y representándose que no podemos recibir ni el bien ni el mal, sino de Dios, el juez de todo punto reconocido en ambas manos, en lo que hace que estas descripciones nos resulten interesantes y también conmovedoras en grado sumo. Y en el conjunto no proporciona ningún argumento despreciable de la antigüedad del libro. Continúa ahora con el versículo 8, donde dice, su descendencia se robustece a su vista y sus renuevos están delante de sus ojos. Comienza diciendo que su simiente, sus hijos, su posteridad se establece en su vista, es decir, alrededor de ellos donde puedan verlos a menudo, donde pueden disfrutar de su sociedad. Nótese que los amigos de Job habían sostenido con gran seguridad y severidad que los hijos de los malvados serían cortados, como señala Job capítulo 18, versículo 19 y Job capítulo 20, versículo 28. Pero Job ahora contradice directamente esta posición y dice que es un hecho, que lejos de ser cortados, a menudo se establecen en la misma presencia de sus padres impíos y viven además y prosperan. Entonces, como pregunta, ¿es esto consistente con la porción de que Dios trata con las personas en esta vida de acuerdo con su carácter? Continuará con el versículo 9, donde dice, sus casas están a salvo del temor, ni viene a azote de Dios sobre ellos. Comienza diciendo que sus casas están a salvo del miedo, es decir, que tienen paz. Por tanto, los amigos de Job habían sostenido todo lo contrario, ya que su idea era que el malvado nunca estaría libre de alarmas. Sin embargo, Job dice que vivían en seguridad y paz, y que sus casas están protegidas de las intrusiones de personas malvadas. Continúa diciendo, ni la vara de Dios está sobre ellos. Note que aquí habla de la vara, que es un emblema de castigo. La idea es que estaban ellos libres de los castigos que merecían por sus pecados. No puede haber duda de que hay suficientes casos en los que los impíos viven en seguridad para justificar a Job en todo lo que aquí afirma, ya que como había suficientes casos en los que los impíos son cortados por sus pecados para hacer plausible lo que decían sus amigos. La verdad es que el bien y el mal están entremezclados. Hay un curso general de eventos por el cual los impíos se ven envueltos
en calamidades en esta vida, y los justos, sin embargo, prosperan. Pero aún así, hay tantas excepciones como para mostrar la necesidad de un estado futuro de premios y también de castigos. Sin embargo, para nosotros que miramos hacia ese mundo futuro, todo está claro. Pero Job y sus amigos no poseían esa visión del estado futuro de la retribución. Continúo ahora con el versículo 10, donde dice: sus toros engendran y no fallan, paren sus vacas y no malogran su cría. Comienza diciendo que sus toros engordan. Aquí la idea general es que los malvados prosperan tanto como los piadosos. Dios no se interpuso por un milagro para cortar su ganado e impedir que se enriquecieran. Continúo con el versículo 11, donde dice: salen sus pequeños como manada y sus hijos andan saltando. Comienza diciendo que ellos envían a sus pequeños, por tanto sus numerosos y felices hijos los envían a juegos y pasatiempos. También dice que lo hacen como un rebaño, es decir, en gran número. Esta es una imagen exquisitamente hermosa de la prosperidad. Pero entonces, ¿qué puede ser más grande que un grupo de niños felices alrededor de la vivienda de un hombre? También dice que y sus hijos bailan, y lo hacen con alegría, ya que son juguetones y como los corderos del rebaño, así lo hacen. Es el salto de alegría y de júbilo al que se hace referencia aquí, y no al baile establecido y formal donde se instruye a los niños en el arte, el juego de los niños en los campos, los bosques y el césped, y no el paso fijo que se enseña en la escuela de baile. Nótese que la palabra usada aquí significa saltar, brincar, en hebreo, como de alegría y luego bailar. Por otro lado, Jerome lo ha traducido bien cuando dice exultante, lecivos, brincan en sus juegos. Y así también la Septuaginta la traduce y dice que ellos retosan o juegan. No hay evidencia aquí de que Job haya querido decir que enseñaron a sus hijos a bailar, que lo hicieron estrenar en todo lo que ahora corresponde a las escuelas de baile, ya que la imagen es simplemente de salud, de abundancia, exuberancia, de sentimientos, de alegría y de prosperidad. Las casas estaban libres de alarmas, los campos estaban llenos de manadas y rebaños, y sus familias de niños felices y juguetones los rodeaban. Por tanto, el objetivo de Job no era decir que todo esto fuera malo en sí mismo, sino que era un hecho claro que Dios no quitó las comodidades de todos los malvados y los abrumó con la calamidad. Sobre la impropiedad de estrenar a los niños en una escuela de baile, debería de haber una sola opinión entre los amigos de los fieles, pero no hay evidencia de que Job se refiera a tal entrenamiento aquí. Y este pasaje no debe aducirse para probar que el baile está mal, ya que se refiere a la alegría y el deporte alegre de los niños, y Dios lo ha hecho para que encuentren placer en tales deportes y para que se beneficien de ellos. No hay una imagen más hermosa de la felicidad y de la benevolencia de Dios en ninguna parte de la tierra que en tales grupos de niños y en su jovialidad y alegría. No hay más de malo que en las cabriolas de los corderos del rebaño. Continuará con el versículo 12, donde dice: al son de tamborín y de cítara saltan y se regocijan al son de la flauta. Nótese que ellos mismos pasan sus días
en alegría, rodeado de todos los encantos de la vida, ya que dice que toman el pandero, más bien cantan, es decir, al acompañamiento del pandero y el laúd, ya que levantan su voz, como señala también el Salmo 49, versículo 4. El pandero es la pandereta y el sonido del órgano, más bien de la flauta, como señala también Isaías capítulo 5 y versículo 12. Continúa ahora con el versículo 13, donde dice: pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol. Comienza diciendo que pasan sus días en riqueza. En hebreo, la traducción es en bien, y en la Biblia de los 70 es en cosas buenas y deliciosas y delicadas. Es decir, en el disfrute de todas las cosas buenas de esta vida, sin ninguna mezcla en absoluto del mal. Sigue diciendo, y en un momento bajan a la tumba. Note que no mueren de una enfermedad prolongada, como mueren muchos hombres buenos, sino de repente y con dulzura. Continúa ahora con el versículo 14, donde dice: dicen pues a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. Comienza diciendo aquí, por tanto, y lo dicen debido a su constante prosperidad, ya que le dicen a Dios, a veces con palabras, pero comúnmente con sus pensamientos y afectos y con el lenguaje de sus vidas. Sigue diciendo, apártate de nosotros, no nos turbemos con la reprensión de estar bajo la mirada de Dios, ni ser refrenado por el temor de Él. O bien, le piden que se vaya, como si no lo necesitaran, ni tampoco tuvieran ninguna ocasión para acudir en busca de ayuda o consuelo. El mundo es la porción que han elegido y con lo que están satisfechos y en las que se creen ellos felices y, mientras la tienen, pueden vivir sin Dios. Con justicia les dirá Dios, apartaos a los que han mandado partir, y con justicia ahora les toma la palabra. Continúa diciendo, no deseamos el conocimiento de tus caminos, es decir, ni mucho menos la práctica de ellos. Los que están decididos a no andar en los caminos de Dios no desean de conocer a Dios, porque su conocimiento sería un reproche continuo a su desobediencia. Continúa ahora con el versículo 15, donde dice: ¿quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué no aprovechará que oremos a Él? Comienza diciendo, ¿qué es el Todopoderoso para que le sirvamos? Es decir, ¿qué es Él para nosotros? ¿O qué excelencia hay en Él? O tal vez, ¿qué ventaja tenemos o podemos esperar de Él? Note que es muy extraño que alguna vez las criaturas hablen tan insolentemente respecto a su Creador, de quien dependen en todo momento para la vida, el aliento y todas las demás cosas. ¿Qué criaturas siempre razonables hablen tan absurda e irracionalmente acerca de su Redentor y Salvador, su Gobernador y su Juez? Los dos grandes lazos por los cuales somos atraídos y retenidos a la piedad son los del deber y el interés. Pero aquí se esfuerzan por romper ambos lazos, ya que no reconocerán que le deben adoración o servicio alguno, ni tampoco creerán que deben de ser un poco mejores para servirle. Y voy concluyendo con esto. A pesar de que Job se había quejado respecto a la prosperidad del impío en esta vida, él sabía también que ese éxito era un éxito pasajero, por lo menos no lo seguiría más allá de esta vida. La frase cuando dice, pero el bien de ellos no está en sus propias manos,
es probablemente lo que está significando que tampoco pueden controlar su felicidad y mucho menos su destino. Eso estaba en manos de Dios y no de las suyas. Por lo tanto, sin importar lo que hubiera sufrido Job, no quería saber nada del estilo de vida del impío. Como hijo de Dios, Job estaba consciente de que el fin del creyente es la felicidad y la bendición por toda la eternidad. Amigo y amiga oyente, la felicidad del mundo es una felicidad pasajera, bien sea material, como por ejemplo el dinero, la amistad de amigos, que lo son durante un tiempo, también los reconocimientos suelen serlos hasta cierto punto, ya que en el día de hoy pueden estar en lo más alto, pero mañana pueden estar en lo más bajo. Amigo y amiga oyente, la única felicidad, el único gozo que puede hallar en todo tu ser, o la única paz, se halla en la persona de Jesucristo. Es por ello que, mi amigo o mi amiga oyente, si aún tú no tienes esa paz, si no tienes ese gozo, si no tienes esa felicidad que solamente Cristo, que es Dios, Él puede dar a todo aquel y a toda aquella que viene a Él en arrepentimiento. Podrás tener muchos bienes materiales, mucho reconocimiento, muchos amigos, pero la pregunta es, ¿tienes paz interior? ¿Tienes la seguridad de la vida eterna? ¿Qué pasaría si en el día de hoy tuvieras que partir? Por ello, te animo ahora a que por un acto de fe ores conmigo esta oración que voy a hacer y reciba a Jesucristo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Ora conmigo y repite esta oración y di: Señor Jesucristo, vengo ante ti. Tengo bienes, tengo amistades, tengo reconocimientos, tengo muchas cosas, pero sin embargo, muchas veces me cuesta conciliar el sueño. No tengo paz, no tengo seguridad. Pienso que muchas veces me adulan y es por lo que poseo, pero no por mi persona. Ahora vengo ante ti y lo hago en arrepentimiento, pidiéndote perdón por todos mis pecados y todos mis delitos. Ahora me arrepiento de ellos y te recibo a ti, Señor Jesucristo, como mi Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.